Mi esposo me engañó con su recepcionista y mi familia se puso de su lado. Ahora están rogando por volver a estar en mi vida, pero mi respuesta les borró la sonrisa. Así que, para dar un poco de contexto antes de hablar de lo que está pasando ahora, hace 5 años me divorcié de mi exmarido y fue entonces cuando mis padres cortaron lazos conmigo. Mi ex, Nick, me engañó con la recepcionista de su oficina y me enteré mientras revisaba su teléfono. Tenía mis sospechas desde hacía mucho tiempo. Y un día, finalmente decidí confirmarlo y revisar sus mensajes y sus cosas. Y fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio había terminado. Fue muy difícil para mí porque Nick y yo habíamos estado juntos durante casi una década antes de casarnos. Nick y yo habíamos estado juntos desde nuestra adolescencia. Nos casamos a los 22 por presión familiar, pero las cosas realmente no funcionaron después del matrimonio y discutíamos con bastante frecuencia. Aún así, nunca se me pasó por la cabeza la idea de engañar, pero él sí lo hizo. Estaba extremadamente herida cuando descubrí su aventura. Así que decidí mudarme de nuestra casa ese mismo día. Nick llamó primero a mis padres y los convenció de que me rechazaran. Y en realidad lo hicieron. Se negaron a dejarme entrar, aún sabiendo de la infidelidad, pero poniéndose del lado de Nick. Dijeron que un matrimonio no podía romperse por una sola persona y me culparon a mí por igual. Pero al parecer, según mis padres, un matrimonio no puede romperse solo por una persona. Así que, indirectamente, me estaban culpando de todo. Incluso antes de descubrir que Nick me engañaba, les había contado varias veces a mis padres mis problemas matrimoniales y les había dicho que ya no creía que quedarme con él fuera una buena idea. Pero siempre me habían dicho que yo era demasiado ambiciosa y que no dedicaba suficiente tiempo a mi matrimonio y por eso no estaba funcionando. Así que cuando empezaron a insinuar que yo tenía la misma culpa, tuve suficiente y decidí irme en ese mismo instante. Una amiga me acogió. Presenté la solicitud de divorcio de inmediato. En aquel entonces, las únicas personas que estuvieron conmigo emocionalmente y que me apoyaron en todo momento fueron mis amigos. Mis padres no querían saber nada de mí, y la única vez que intentaban contactarme era para decirme qué gran error estaba cometiendo al dejar a mi esposo infiel. Corté toda comunicación con ellos. 5 años de silencio siguieron. Nos vemos ocasionalmente cuando asistimos a eventos organizados por otros miembros de la familia, pero nos ignoramos. Sé que no se arrepienten de lo que me hicieron tampoco, así que estoy bien con eso. Ahora, adelantando 5 años, actualmente estoy comprometida con mi novio, Charlie. Él y yo hemos estado juntos los últimos 3 años, y han sido algunos de los mejores años de mi vida. Nos conocimos en su restaurante y nos enamoramos rápidamente. A las pocas semanas descubrí que no solo era dueño de ese restaurante, sino que también venía de un entorno empresarial similar. Su padre es dueño de una de las cadenas de panaderías más grandes del estado y por eso creció bastante interesado en todo lo relacionado con la cocina, lo cual lo llevó a tener su propio restaurante. Yo estaba bastante impresionada por eso, pero honestamente, no me importaba mucho ya que soy una mujer trabajadora y planeo seguir trabajando incluso después del matrimonio. Nunca he estado detrás de su dinero, pero no puedo decir lo mismo de mis padres porque en cuanto descubrieron que yo estaba con este hombre no perdieron tiempo en contactarme intentando volver a mi vida. Días después de anunciar mi compromiso en línea, mis padres me contactaron. Literalmente, dentro de los 3 días posteriores a mi anuncio, me enviaron un correo electrónico diciendo que se habían enterado de mi compromiso y querían felicitarme. También querían disculparse por su comportamiento pasado y dijeron que lamentaban no haberse puesto en contacto conmigo en estos últimos años, pero que querían compensarlo estando ahí para mi boda. No mencionaron nada sobre Charlie ni sobre la clase de familia de la que venía en ese correo. Al menos fueron lo suficientemente inteligentes para eso, pero yo no soy tan tonta como para caer en ello. Los ignoré. Si iban en serio, volverían a intentar. Y sí, volvieron a contactarme. Y en el segundo correo, de alguna manera se expusieron. Se deshicieron en elogios sobre la familia adinerada de Charlie, admitiendo que su origen era la razón por la que me habían contactado. Estaban orgullosos de que yo me hubiera unido a un entorno prestigioso. Todo sonaba tremendamente pretencioso. Y también me ofendió bastante el hecho de que, aunque yo tenía muchos logros propios, ellos estaban más interesados en que hubiera logrado entrar a una familia rica mediante el matrimonio. Los bloqueé. Días después, aparecieron en nuestra puerta sin avisar. Él conoce toda la historia con mis padres sobre mi divorcio y cómo reaccionaron. Y es seguro decir que no aprueba lo que hicieron. Él fue quien abrió la puerta y en cuanto vio a mis padres, me llamó para hablar con ellos. Afortunadamente, no se apartó de mi lado y mientras yo hablaba con mis padres, él me sostenía la mano todo el tiempo porque sabía que esto sería extremadamente difícil para mí. Ellos se disculparon, diciendo que habían querido contactarme durante años pero temían mi reacción. Les dije que esa no era una razón válida para no haberme contactado.
Y de hecho, que su reacción ante mi divorcio había sido realmente insensible. Y que incluso si me hubieran contactado antes, no los habría perdonado en ese entonces. Tampoco planeo perdonarlos ahora porque han pasado 5 años completos desde mi divorcio y ya no los necesito. Fui muy firme con ellos y les dije que quería que se fueran sin hacer mucho escándalo. No sabía cómo habían conseguido mi dirección, pero si volvían a presentarse, me vería obligada a llamar a la policía. Después de eso, estaba a punto de darme la vuelta y cerrar la puerta, pero no sé qué le pasó a mi padre. Empezó a gritarme y me dijo que estaba siendo demasiado egoísta y arrogante y que no podía tratarlos así solo porque ahora me iba a casar con una familia rica. Eso realmente me molestó porque era completamente fuera de lugar y también completamente falso. Yo no estaba actuando así porque me iba a casar con su familia y estoy segura de que cualquiera en su sano juicio no habría dicho algo así. Así que se lo devolví y le dije que esto no tenía nada que ver con casarme con una familia rica. Esto tenía que ver con ellos y su comportamiento. Habían tenido 5 años para arreglarse. Pero a pesar de eso, seguían siendo las mismas personas horribles. Y no quería tener nada que ver con ellos. Sabía con certeza que estaba haciendo lo correcto al sacarlos de mi vida de manera permanente. Y no tenía intención de perdonarlos en ningún momento. Después de decir eso, en lugar de hablar conmigo, empezaron a dirigirse a Charlie y le dijeron que debía tener cuidado con mi problema de actitud porque eso era lo que había terminado con mi último matrimonio. Se tomaron la molestia de mencionar que Nick me había engañado con la recepcionista de la oficina, a quien había conocido durante un par de meses. Y que ahora estaban felizmente casados y con un hijo, mientras yo todavía estaba solo en la etapa del compromiso. Y según ellos, creían que nunca podría avanzar y tener una familia feliz con nadie porque siempre estaba enfocada en mostrar a todos que yo era superior a los demás. Al parecer, eso lo había hecho en el pasado al enfocarme demasiado en mi trabajo en vez de en mi matrimonio. Y ahora estaba caminando por ese mismo camino una vez más actuando de manera superior solo porque Charlie era rico. Según ellos, mi complejo de superioridad fue lo que me costó mi primer matrimonio y también iba a costarme el segundo. Y advirtieron a Charlie sobre mí. Charlie los detuvo. Rechazó sus consejos y dijo que si yo quería presumir de su riqueza, tenía todo el derecho, era un hecho. Y lo último que dijo incluso me dejó con la boca abierta porque les dijo que se alegraba de que mi ex hubiera encontrado el amor con la mujer con la que tuvo la aventura. Y también estaba muy contento de que, a pesar de haber tenido 5 años para reflexionar sobre cómo se habían comportado conmigo, ellos siguieran apoyando a Nick en lugar de a mí. Pero que ya no importaba porque todos ellos juntos aún estaban muy lejos de acercarse a nuestro patrimonio neto. Y luego cerró la puerta mientras mis padres seguían alterados afuera. Después de un rato, nos dejaron en paz. Y sinceramente no pensé que esto avanzaría más. Pero esta mañana recibí una llamada telefónica de mis abuelos paternos y empezaron a sermonearme sobre lo mal que mi prometido y yo habíamos tratado a mis padres. Fue un poco impactante porque mis abuelos casi siempre han tenido buena relación conmigo. Aunque han estado en contacto con mis padres durante los últimos 5 años, siempre habían mantenido una postura neutral en toda esta situación. Pero ahora, de repente, creen que debo disculparme con mis padres, especialmente por lo que Charlie les dijo sobre nuestro patrimonio. Dijeron que mis padres quizás se habían equivocado una vez en el pasado, pero aparte de eso, siempre habían intentado ser buenos conmigo. No estoy segura de cuán cierto sea eso porque mi relación con mis padres siempre ha sido un poco tensa y difícil desde la infancia. Pero es cierto que siempre han provisto para mí y han hecho lo posible por darme una vida cómoda, lo cual no puedo negar. Y eso fue en lo que mis abuelos insistieron, que yo tenía que estar agradecida por eso. Y ahora no podía simplemente presumir de cuánto dinero tenía porque, siendo sincera, ni siquiera es mi dinero. Mis suegros son los ricos. Yo sigo en la misma categoría fiscal que ellos y no tengo derecho a presumir así. Intenté decirles que había sido Charlie quien respondió porque yo ni siquiera estaba interesada en hablar con ellos. Pero dijeron que no importaba quién lo hubiera dicho. Lo que importaba era que yo lo había permitido, aunque había sido realmente humillante para mis padres. Me dijeron que lo mínimo que podía haber hecho era enfrentarlo, incluso si no quería perdonarlos en ese momento. Intenté explicarles que había muchos otros factores y que ellos también habían dicho muchas cosas sobre mí, pero mis abuelos dijeron que nada de eso importaba. Solo les importaba mi comportamiento y hablarían con mis padres por separado sobre lo que consideraran incorrecto en su comportamiento. Empecé a agitarme porque sentía que hablábamos en círculos y ellos no estaban dispuestos a entender mi punto de vista. Pero entonces me dijeron que un hombre que no pudiera respetar a mi familia nunca podría respetarme a mí. Y luego colgaron. Y por supuesto amo a Charlie. No creo que haya hecho nada malo. Pero por la reacción de mis abuelos, estoy empezando a dudar seriamente de lo que hice. ¿Soy la mala por permitir que mi prometido rico insultara a mis padres distantes basándose en su mediocre situación financiera?
Fueron ellos quienes insistieron en que yo me estaba volviendo demasiado arrogante solo porque iba a casarme con una familia rica. No creo haber hecho nada malo, y mi prometido tampoco. Así que no necesito sentir culpa por nada. También lo hablé con él y dejó muy claro que no iba a disculparse con nadie que me hubiera faltado al respeto. No solo una vez, sino cada vez que tenían oportunidad. Incluso la última interacción que tuvimos cuando se presentaron sin avisar fue muy irrespetuosa porque, incluso cuando les dije que no quería hablar con ellos y que no planeaba perdonarlos, se negaron a irse y me hicieron quedar como la mala solo porque no quería tolerar sus tonterías. Charlie me dijo que ya sabía que mis padres no eran buenas personas por lo que yo le había contado antes. Pero después de conocerlos y hablar con ellos, supo que eran horribles y no me aconsejaría perdonarlos ni hablarles en ningún momento. Y estoy de acuerdo. Cuando le conté lo que dijeron mis abuelos, él señaló algo muy válido. Me dijo que, hasta ahora, ellos se habían mantenido al margen del drama porque les convenía. Pero en cuanto fueron mis padres quienes resultaron heridos, no dudaron en involucrarse. Mientras yo era la que sufría, no pasaba nada. Pero en cuanto su querido hijo se ofendió, vinieron tras mí. Y eso era algo que yo debía considerar antes de tomar en serio sus palabras. Y lo pensé. Definitivamente tiene un buen punto. En los últimos 5 años, cada vez que intentaba hablar con mis abuelos sobre mi relación con mis padres, me decían que debía resolverlo yo sola y que no querían involucrarse. Así que finalmente dejé de desahogarme con ellos porque sabía que no iban a escucharlo. Pero ahora creo que solo era una forma de mantener una buena relación con todos y ser diplomáticos. Supongo que ya no planean ser diplomáticos porque es muy obvio que su prioridad es mi padre, no yo. Fue ingenuo esperar algo diferente. En fin, estoy feliz de tener a Charlie a mi lado porque hasta ahora parece que está más enojado por todo esto que yo. Y es bastante adorable, honestamente, porque demuestra cuánto le importo. Ha pasado una semana desde que mis abuelos me dijeron que lo que hice con mis padres estuvo mal y que debía disculparme. En esa semana no respondí, así que decidieron contactarme de nuevo. Había bloqueado a mis padres y a mis abuelos. Así que mis abuelos decidieron crear una nueva cuenta de correo y me enviaron un email diciendo que estaban muy decepcionados con la forma en que había decidido manejar esta situación. Dijeron que se habían dado cuenta de que los bloqueé y que era muy sorprendente porque en los últimos 5 años siempre habían hecho lo posible por estar de mi lado, pero ahora se dieron cuenta de que su decisión de ser diplomáticos había sido mala. Y que debieron decirme en la cara que mis padres tenían razón en todo y que yo sí tenía un problema de actitud que debía resolver. Y ahí estaba. No pudieron encontrar una razón real para atacarme, así que simplemente empezaron a repetir lo que mis padres decían sobre mí. Por supuesto, tenían que hacerlo personal sin motivo. Aunque hasta hoy siempre habían dicho que mis padres y yo teníamos opiniones distintas y que no podían decir quién tenía razón o no. Ese email me pareció extremadamente molesto. Y cuando se lo mostré a Charlie, él me dijo que estaba contento de no haber pedido disculpas ni hablado con ninguno de ellos porque claramente no lo merecían. Todos eran egoístas. Y si alguien tenía un problema de actitud, era mi familia. De todos modos, no respondí a ese email y no planeo hacerlo porque no creo que valga la pena gastar energía discutiendo con ellos o explicando por qué tengo razón. La verdad es que nunca creerán que tengo razón porque quieren pintarme como la mala y seguirán buscando excusas para hacerlo. Están enojados porque me voy a casar con Charlie, porque voy a ser rica y porque no formarán parte de mi vida. Así que no podrán beneficiarse de mi matrimonio. Es tan extraño, porque Charlie y yo creemos que si realmente hubieran querido que los perdonáramos, simplemente habrían sido extra amables con nosotros y habrían intentado halagar nuestro ego en lugar de comportarse así. Su amargura y resentimiento solo empeora las cosas para ellos mismos, y ni siquiera se dan cuenta. O quizás sí. Simplemente no les importa. De cualquier manera, no importa porque no van a formar parte de mi vida a ningún costo. Y después de eso, prácticamente me olvidé de lo que fuera que había estado pasando con mis padres y mis abuelos porque no era un asunto que me preocupara. No intentaron ponerse en contacto conmigo después de eso. Y me puse ocupada planeando mi boda y con mucho otro trabajo también. Y entonces, hace 3 días, mis padres volvieron a aparecer en mi casa otra vez. Y esta vez, Charlie no estaba en casa. Y ni siquiera abrí la puerta cuando me di cuenta de que eran ellos quienes estaban afuera. Solo les dije que no quería perder mi tiempo discutiendo con ellos otra vez. Y que solo quería que se fueran. Y que si no se iban, no dudaría en llamar a la policía y entonces las cosas se pondrían realmente feas para ellos. A pesar de mis advertencias, mis padres no se fueron y mi papá empezó a decirme que no quería que yo los aceptara de vuelta en mi vida otra vez o lo que fuera. Solo quería decirme que él y mi madre estaban realmente arrepentidos por la manera en que se habían comportado la última vez que habían estado aquí.
Después de pensarlo mucho, se habían dado cuenta de que solo habían empeorado la situación para ellos mismos al negarse a aceptar el hecho de que yo no estaba lista para perdonarlos ahora mismo. Y ahora querían que yo supiera que iban a seguir sintiéndose arrepentidos por cómo me habían fallado repetidamente y seguir disculpándose hasta que yo los perdonara. Mi madre incluso continuó diciéndome que estaban dispuestos a esperar todo el tiempo que hiciera falta, incluso si significaba esperar toda su vida solo por mi perdón. Eso fue algo bastante fuerte de decir. Y en ese momento, me sentí obligada a abrir la puerta y explicarles que no sabía qué decirles. Ni siquiera sabía cómo sentirme respecto a la situación. Pero lo único que sabía era que no estaba lista para lidiar con ellos ahora mismo. Les expliqué tan educada y civilmente como pude que no necesitaban aparecer constantemente para decirme que lo sentían. Solo quería un poco de espacio lejos de ellos. Y quizá en un par de años, si yo quería, me pondría en contacto con ellos. Pero por ahora, solo quería que me dejaran en paz. A decir verdad, no sé con certeza si eventualmente me pondré en contacto con ellos, pero solo por decir algo, les dije eso, y parecieron sentirse mejor con la situación cuando lo dije. Y mi madre me dijo que estaría esperando con ilusión saber de mí, incluso si no ocurría en un par de años. Esperaba que algún día pudiera perdonarlos. Empezó a llorar y me dijo que ella y mi padre siempre habían sido muy egoístas y demasiado arrogantes y orgullosos para admitir que no siempre habían sido los mejores padres para mí, especialmente alrededor del tiempo de mi divorcio. Dijeron que habían sido manipulados y lavados del cerebro para creer que yo era la que tenía problemas de actitud. Y desde entonces, siempre habían estado muy confundidos conmigo. A veces sienten que no estoy equivocada, y en otras ocasiones creen que Nick tenía razón sobre mí, por lo que su actitud hacia mí siempre ha sido tan desconcertante. Personalmente, no creo que sea una razón válida porque soy su hija, por el amor de Dios. Deberían saber cómo soy como persona. Pero luego, como niña e incluso como adolescente, realmente no me dieron suficiente tiempo. Así que no es sorprendente que no lo sepan. De todos modos, esa es su culpa, no la mía. Pero no quería crear un alboroto por eso. Así que solo les dije que lo que había pasado en el pasado ya estaba hecho. No podíamos cambiarlo. Sin embargo, ahora lo mínimo que podían hacer si realmente querían que los perdonara era mantenerse lejos de mí y darme algo de tiempo y espacio para sanar. No dijeron nada después de eso. Simplemente se fueron en silencio. Después de que Charlie volvió a casa, le conté cómo había decidido manejar la situación y todo lo que mis padres y yo habíamos hablado cuando vinieron. Me dijo que la situación podría haber resultado peor, pero estaba contento de que no fuera así. De todos modos, no sé cómo sentirme al respecto ahora, así que solo intento no pensar en mis padres. Estoy concentrando toda mi energía en planear mi boda y espero que salga bien. Me casé la semana pasada y fue un éxito total. Nadie de mi familia cercana asistió, por supuesto, ya que no estaban invitados. Invité a mis abuelos maternos, pero desafortunadamente, como viven fuera del estado y mi abuelo tiene muchos problemas de salud, no pudieron asistir. Así que hubo muy pocas personas de mi familia en la boda. Pero aún así, no me importó porque sabía que tenía a Charlie a mi lado y su familia prácticamente me ha hecho parte de la suya. Así que estoy muy agradecida por eso. Mis padres se pusieron en contacto conmigo un par de días después de la boda desde un teléfono desechable para decirme que habían escuchado por mis primos que ahora estaba casada. Y aunque no los quise en la boda, querían hacerme saber que estaban muy felices por mí y esperaban que encontrara felicidad en mi nueva vida. Dejé pasar eso. Muchos de ustedes deben pensar que ni siquiera debería haberles respondido. Ni debería haberlos atendido la última vez que me visitaron y debería haber llamado a la policía. Pero honestamente, eso habría llevado a más amargura y odio, y eso inevitablemente habría provocado más drama. Así que creo que esto es mucho mejor. No soy cercana a ellos, y no creo que lo sea nunca, pero al menos no estamos atacándonos constantemente. Estamos manteniendo las cosas neutrales y creo que eso es lo mejor para todos. Suscribirte a Traición del Reddit y activar la campanita de notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote historias como esta. Gracias por ver. La moraleja de la historia demuestra que la deslealtad, la manipulación y la falta de sinceridad nunca permanecen ocultas por mucho tiempo. Cuando alguien juega a dos caras o intenta controlar una relación mediante mentiras, la verdad termina revelándose y derrumbando todo lo que parecía seguro. Esta situación nos recuerda que la transparencia y el respeto son la base real de cualquier vínculo. Sin ellos, cualquier relación está destinada a romperse. Además, la historia muestra el valor de confiar en tu intuición, actuar con inteligencia y no permitir que nadie te haga dudar de tu dignidad. Descubrir la verdad puede doler, pero también libera, fortalece y te enseña a no repetir los mismos errores. En definitiva, la caída de una mentira siempre abre la puerta a una vida más clara, más tranquila y más auténtica. 3 consejos: nunca ignores las señales.
Las incoherencias y los secretos no aparecen sin motivo, habla antes de que explote. La comunicación directa evita llegar a situaciones que generan daño innecesario, establece tus propios límites y respétalos. Cuando alguien traiciona tu confianza, aléjate sin dudar, ninguna relación merece el precio de tu tranquilidad.